Hola vecinitos. Bueno, hoy os traigo un tema un poco polémico relacionado con el concurso de captura de carbono que expliqué en otro vídeo. Cuando Elon Musk tuiteó que iba a donar 100 millones de dólares a la mejor tecnología de carbono, creo que más de la mitad de respuestas que recibió fueron: la mejor tecnología de captura de carbono son los árboles, no tiene sentido inventar algo nosotros. Así que de eso me gustaría hablar hoy. Antes de entrar en números, hay dos conceptos que creo que hay que tener claros. En primer lugar, creo que es importante entender que la cantidad de carbono que un bosque puede almacenar tiene un límite. Si el bosque no crece en extensión, llegará a un punto en el que estará saturado de carbono y ya no captará más. O sea que los árboles, por sí solos, no son máquinas que puedan captar carbono de forma continua e indefinida. De hecho, si la concentración de CO2 en la atmósfera se redujera, es probable que los bosques devolviesen a la atmósfera ese carbono extra que estaban capturando por el efecto fertilizador del CO2. Todo esto lo explico en detalle en otro vídeo que os dejo en la descripción. En segundo lugar, creo que también deberíamos tener claro que ninguna solución por separado va a poder frenar el cambio climático, sino que la única forma de atajarlo será con un conjunto de soluciones complementarias. Entonces, para que os hagáis una idea, actualmente estamos emitiendo unas 40 gigatoneladas de CO2 al año. Los océanos están capturando unas 10 gigatoneladas al año, lo que provoca una acidificación del agua que causa estragos en los ecosistemas marinos. Y los bosques están capturando otras 10 gigatoneladas por el efecto fertilizador del CO2, que es un efecto que está yendo a menos y que además es reversible. Así que nos quedan unas 20 gigatoneladas acumulándose cada año en la atmósfera, lo que es una barbaridad. La solución a esto sería reducir las emisiones lo máximo posible y el resto intentar capturarlo preferiblemente con tecnología. Básicamente porque no sabemos cuándo los océanos y los bosques se van a saturar de CO2 y van a dejar de capturarlo. Y no está de más que les echemos una mano, ¿no? Cuantos más agentes naturales o artificiales retiren CO2 de la atmósfera, más rápido frenaremos el cambio climático, reduciendo sus consecuencias. Pero el problema no son solo las emisiones que cada año liberamos a la atmósfera, sino todo el CO2 que ya hay acumulado en esta de todas las emisiones pasadas. Entonces, suponiendo que consiguiésemos resolver el tema de las emisiones, ¿qué haríamos con todo el CO2 que ya hay acumulado? Pues aquí es donde entraría el potencial de la reforestación. Si reforestamos todo lo reforestable, ¿podemos retirar de la atmósfera todo el exceso de CO2 que hay acumulado? Bueno, en primer lugar, como os podéis imaginar, es un mejor caso poco realista. Pero si consiguiéramos reforestar todo lo reforestable, se podría llegar a retirar de la atmósfera la mitad de todo el CO2 que hemos liberado desde la revolución industrial, que es una barbaridad, son unas 700 gigatoneladas de CO2. Aunque no sería algo inmediato, desde que se plantasen los árboles hasta que los bosques madurasen, captando todo ese carbono, pasarían unos 100 años. Pero claro, la superficie de la Tierra tiene un límite, no podemos reforestar infinitamente. Por lo tanto, en el caso ideal de que pudiéramos plantar todos esos árboles, quedaría todavía la otra mitad, otras 700 gigatoneladas de CO2. Y me dirás, bueno, pero es que todos esos árboles nuevos van a ir captando carbono de forma anual por el efecto fertilizador del CO2, ¿no? Pues lo más probable es que en esas condiciones no se produjese el efecto fertilizador del CO2. Pero si lo hiciese, esos nuevos árboles estarían capturando 2 gigatoneladas de CO2 al año más. O sea que el conjunto de todos los bosques que habría en el planeta necesitarían unos 100 años para recuperar los niveles de CO2 en la atmósfera de antes de la revolución industrial. O sea que durante los primeros 100 años captarían 700 gigatoneladas de forma natural y durante los siguientes 100 años captarían otras 700 gigatoneladas por el efecto fertilizador del CO2. Aunque todo apunta a que ese efecto se revertirá, o sea que esos últimos 100 años no captarían CO2, sino al revés. Al haber reducido la concentración de CO2 en la atmósfera durante los primeros 100 años, los bosques antiguos empezarían a soltar el CO2 extra que estaban acumulando para volver al equilibrio anterior. En resumen, la reforestación tiene un potencial brutal para captar y almacenar enormes cantidades de carbono, pero no podemos contar con los bosques para que capten CO2 de forma continua e indefinida.
Así que sí, es una solución muy potente, pero no es suficiente. Tiene que ir acompañada de una reducción de emisiones muy drástica y de alguna tecnología que pueda captar CO2 de forma continua e irreversible. La verdad es que vamos a contrarreloj para frenar el cambio climático, así que cuantos más esfuerzos bien dirigidos se inviertan en frenarlo, antes lo conseguiremos y menos consecuencias tendremos que sufrir. Así que sí, los árboles son maravillosos, son capaces de captar carbono y almacenarlo durante su vida, y los bosques son capaces de almacenar ese carbono a largo plazo. Pero no solo eso, sino que además son clave para regular el clima, el ciclo del agua, los ecosistemas y para preservar la biodiversidad. Pero eso no quita que intentemos desarrollar una tecnología respetuosa con el medio ambiente, capaz de captar y almacenar varias gigatoneladas de CO2 al año. Porque una cosa no quita la otra, al revés, todo suma. Y es que no hay una sola solución a este problema. Aunque consiguiésemos evitar todas nuestras emisiones, no sería suficiente. Si lo único que hiciésemos fuera reforestar todo el planeta, tampoco sería suficiente. Y por supuesto, si consiguiésemos desarrollar una tecnología de captura de carbono que captase y almacenase decenas de gigatoneladas de CO2 al año, pero pasásemos de la reducción y la reforestación, tampoco sería suficiente. Así que a tope con la reducción, a tope con la reforestación y a tope con intentar desarrollar esta tecnología de captura de carbono. En primer lugar, céntrate en reducir tus emisiones y en evitar la desforestación con las decisiones que tomas en tu día a día. En este canal te iré explicando cómo. En segundo lugar, intenta contribuir a programas de reforestación. Si eres inversor, investiga el tema de las tecnologías de captación de carbono, intenta invertir en energías renovables y en proyectos con un impacto positivo en el planeta. Y si estás en el mundo de la investigación, la ciencia, la tecnología o el emprendimiento, exprímete el coco para encontrar soluciones al cambio climático. Chao pescado amigos, nos vemos en el próximo vídeo.